Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas, David. Esta vez creo que es la cuarta o la quinta grabación y bueno, me río porque la verdad que el día de hoy ha sido bastante curioso. He empezado el día perdiendo un partido de fútbol sala, me he enfadado bastante, o sea, he sido poco estoico en esos momentos, pero también hay que decir que, bueno, que hemos grabado varias veces, como he comentado, porque, bueno, nos hemos comprado los dos una cam y la cam, pues bueno, tiene afán de protagonismo y le quieres robar el audio al micrófono. Entonces, tu cam ha dicho, oye, que tu micro no se va a quedar el audio y la calidad de audio no era muy buena, la primera vez no nos ha gustado. Y bueno, como al final es un proyecto para nosotros y que queremos que cumpla cierto estándar de calidad, pues aquí estamos repitiendo, tío. Muy buenas, Sergio. Aquí estamos repitiendo por cuarta vez, creo. Un par de veces ha sido básicamente porque lo que ha salido de ahí el contenido no nos ha gustado mucho. Y las otras dos, pues por problemas técnicos, como te has dicho, las webcams. Pero bueno, no pasa nada. Son las 8, es domingo y no tenemos nada mejor que hacer que grabar un episodio de podcast. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento. Son cosas que pasan en la vida y bueno, está muy lejos de ser un problema. Así que nada, Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que si no me voy otra vez por las ramas. Pues mira, hoy me gustaría hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso por estos 2 meses y sobre todo si podemos sacar algunos aprendizajes para la gente que nos esté escuchando, que haya empezado, que quiera empezar un proyecto, pero antes de lanzarte la pregunta de los aprendizajes, me gustaría pues retomar esos inicios, ¿no? Yo me acuerdo de ir a alquilar una furgoneta de 9 plazas con Marcos, su hermano Mario, Pedro y Lucía, y ir rumbo a Valencia, a un evento, porque yo en esa etapa ya era amigo de Marcos y de Pedro, y bueno, tenían una charla en Valencia y nos invitaron para que fuéramos con ellos y bueno, también iban ponentes como Marcos Vázquez, y la verdad que era un evento al que yo tenía ganas de ir, muchas ganas. Y sobre todo, bueno, hubo una cantidad de movidas increíbles porque fuimos al piso, el piso era un poco ñe, era un poco que no se podía vivir ahí, vamos. Y nos fuimos luego a una casa de un familiar de Lucía que tenía por la zona. Y la verdad que pasamos unos días cerca de la playa, como en familia, y fueron muy chulos. Y bueno, fuimos al evento y en ese momento nos conocimos. Y tengo que decir que no fue un amor a primera vista, porque realmente casi no hablamos, pero en ese momento, tanto Pedro como yo vimos un chaval con muchísimas ganas y a raíz de ahí empezaste a trabajar en Diario Estoico. Y ahí fue en Diario Estoico cuando nos empezamos a conocer y yo, no contento con los repasos que me pegabas en las reuniones de Diario Estoico, todavía quería seguir hablando contigo. Entonces, teníamos alguna llamada filosofando y tal, y me acuerdo de ese día que te lancé la pregunta de, oye David, ¿y si montamos un podcast? Estamos cerca de Pedro, que es una influencia increíble, que de hecho es la última entrevista y hablamos un poco de cómo cierra ese círculo, y tenemos en cierta medida acceso a gente del mundillo porque tenemos pues ese nexo con Diario Estoico. Y bueno, hasta hoy. Así que ya después de este rollazo y de poner a la gente un poco en contexto y contar la historia de cómo nos conocimos, ¿qué te parece si vas ya con los aprendizajes? De hecho, Sergio, tal y como lo has contado, parece que haya pasado esto 3 o 4 años, que justo esta mañana recordando esta anécdota, tú me has dicho que era 2018 y te he dicho yo que no, que esto hace justo un año, va a ser la semana que viene. Esto fue en febrero de 2020. Tuvimos muchísima suerte porque al mes siguiente fue cuando ya empezamos con el tema del coronavirus y empezaron a cerrar cosas porque este evento era en Valencia, tú eres de Madrid y yo soy de Zaragoza, así que tuvimos que desplazarnos. Y ha pasado un año, pasa que ha sido un año súper intenso. O Sí, sea, a nivel profesional, a nivel personal, creo que los dos hemos tenido muchísimos cambios en tan solo un año. Da como vértigo. Y este año creo que va a ser parecido. sí, tiene pinta, Tal tiene como lo pinta. estamos enfocando, tiene pinta de que es un año que, bueno, llevamos un mes y ya hemos tenido tú y yo muchos cambios y lo que se viene, por mi parte, tengo muchísimas ganas y va a ser brutal.
se me hace extraño, ¿no? Que cómo pensaste en mí para contar con el podcast, ¿no? Con esa fama que me he ganado, porque, bueno, pues al final, por mi rol en los proyectos soy como un poco el malo de la película, porque soy el El que... burócrata. Soy el burócrata, soy siempre el que está echando la bronca, bueno, pues al final un poquito intentando mejorar todo, ¿no? Pero bueno, gracias a esa... Pero bueno, Sergio, que gracias a esa idea que surgió y me la propusiste, pues 3 meses más tarde estamos ahora mismo grabando este podcast. Llevamos ya detrás 20 episodios, que se dice rápido. Llevamos detrás, pues no sé si 6 7 entrevistas con gente muy top en diferentes ámbitos y con unas ganas de seguir Y lo que aprendiendo. viene. Y lo que viene. Eso es. Y sobre todo con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y creciendo. Yo al final lo único, o mi único objetivo, al menos a corto o medio plazo con un proyecto de este estilo, es aprender. Aprender y mejorar como persona. Suena muy regala oídos, pero es que es la verdad. O sea, al final con un proyecto donde palmas pasta, literalmente, donde inviertes dinero pues, en webcam, en micrófonos, en programas de edición, etcétera, donde al final tienes que tener esa dicotomía entre salir a tomar algo, a dar un paseo, a jugar, a descansar, o estar grabando ahora mismo un domingo a las 8 de la tarde, después de llevar todo el día trabajando, grabar por cuarta o quinta vez un episodio. Eso o te encanta lo que haces o no lo haces, porque por dinero no lo hacemos, ya os lo digo. Así que te diría que, bueno, pues a día de hoy mi principal objetivo a seguir invirtiendo tiempo y ganas en el Rincón de Aquiles es seguir aprendiendo, seguir conociendo y rodeándome de gente a la que admiro muchísimo y a la que considero referente. Y que gracias a cada granito que aportan todas esas personas, creo que el mundo puede ser un poco mejor. Y yo pues estoy orgulloso de poder acercar esos granitos a otras personas. Y te diría que aprendizajes que he tenido durante estos últimos 2 meses, más que aprendizajes, ha sido como sorpresas, ¿no? Sorpresas sobre todo del feedback de la gente. Yo no me imaginaba que gente que no nos conoce de nada nos iba a hablar, nos iba a enviar correos, a enviar mensajes privados agradeciendo el trabajo que hacemos, nos iba a preguntar cosas. No sé, me he sentido yo muy bien acogido por esa pequeña comunidad que estamos creando, algo que no me lo esperaba. Mis expectativas antes de empezar este proyecto eran mucho más bajas a nivel de indicadores, podemos decirlo, de escuchas, de visitas, de gente que nos sigue. Así que muy contento por esa parte, ha sido toda una sorpresa. Y también destacar la importancia, que creo que aún has comentado, de contar con un compañero, con un socio, con un amigo, llámalo como quieras, que haga que un proyecto de estas características no se venga abajo, ¿no? Porque pues creo que todas las personas tenemos días malos, días en el que estamos desmotivados, días en el que no nos apetece trabajar, días en el que nos apetece hacer otra cosa. Y cuando tú compartes un proyecto con otra persona, es mucho más fácil de que esos días, al final, esa otra persona tire de ti y acaba saliendo el trabajo, ¿no? Y viceversa. Cuando la otra persona también tiene días malos o está en una época más con menor motivación por cualquier circunstancia, pues tú puedes tirar de ella. Entonces, a ti te lo he dicho, Sergio, esto lo hemos hablado más de una vez, que entre los dos creo que nos hemos hecho muy buena sinergia, ¿no? A la hora de... No hemos fallado ninguna semana hasta ahora. Todo lo que nos hemos propuesto a nivel de fechas, de contenido, de podcast, de entrevistas, ha salido. No hemos fallado. Quizás hoy es el día que peor vamos en estos últimos dos Pero va meses. a Y aún salir. así, exacto, y aún así, aquí estamos a las 8 de la noche grabándolo y se editará ahora para que salga hoy, para que al final lo que acabo de decir sea congruente. Así que, pues me quedo con eso, me quedo con la sorpresa de la comunidad, de la gente que nos escucha y con la importancia que le doy, mayor aún, si cabe, de tener un compañero que con el que un proyecto así pues es mucho más fácil de llevar y de sacar, desde luego. Pues yo creo que la parte de compañero, David, te tengo que dar la razón. Y no para regalarte los oídos, que parece esto, bueno, parecemos aquí desarrollo personal de este Mr. Wonderful, pero no. Simplemente creo que es
bastante más sencillo tener un proyecto con una parte a la que tienes que rendir cuentas. Y creo que es uno de los factores del éxito, no del éxito momentáneo, porque nosotros estos 20 episodios los consideramos un éxito para lo que nos habíamos marcado, porque el objetivo era entrevistar a gente y aprender. Y yo creo personalmente que estoy aprendiendo muchísimo. Estamos entrevistando a gente súper top y van a venir entrevistados increíbles. Y creo que ese objetivo, por mi parte, está cubierto. El tema de las expectativas con la comunidad, tengo que decirte que obviamente también es una parte que nos importa, aunque no ponemos ahí el foco, ¿no? Pero siempre mola ver cómo creces, ver que hay gente que te da buen feedback y obviamente intentamos no poner el foco ahí, pero no somos hipócritas y si llegamos a más personas, pues mejor. O sea, no somos de decir, oye, nos da igual a la gente a la que lleguemos, o al menos es mi punto de vista de no me centro en llegar a más personas, pero si llego a más, mejor. Es como un indiferente preferido para el estoicismo, pues yo pienso de la misma manera con el número de los seguidores. Y también creo que la consistencia, David, es pues algo bastante importante para este tipo de proyectos. El, el mostrarse, ¿no? Cada semana, el decir, vale, un podcast, cualquier proyecto, una cuenta de Instagram, una web, un blog, lo que sea, tienes que ser consistente a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque al final las cosas que merecen la pena, y sobre todo en proyectos online, no se construyen de la noche al día. O sea, es que no se construyen de un día para otro. Al final es la frase esta de que Roma no se construye en un día, y totalmente de acuerdo. Pero Roma no se construye en un día, y hay una frase muy buena de James Clear que dice, Roma no se construye en un día, pero ningún día se dejaron de poner ladrillos. Y es como, joder, o sea, no pretendas construir tu proyecto en un día, pero pon pequeños ladrillos cada día para ello. Entonces, si te has marcado hacer contenido de Instagram o te has marcado hacer podcast, pues sigue cada semana, sigue picando. Y creo que al final cada vez estamos haciendo las cosas mejor bajo mi punto de vista, o al menos yo me noto más suelto y me noto más tranquilo, ¿no? Como con muchísimos menos... le doy muchísima menos importancia a lo que puedan opinar la gente y me juzgo mucho menos a mí mismo a la hora de hablar y me siento más cómodo. Y ya te doy la palabra. Hay una cosa muy importante que has dicho, Sergio, que podemos extraer una idea muy buena. En referencia a lo que he dicho yo al principio, de la importancia de contar con un compañero, básicamente lo resumiría esa idea en comprometerse. Y esto vale no para un proyecto a nivel más profesional o personal, como es el Rincón de Aquiles, sino para acciones cotidianas del día a día. Quiero perder peso, quiero ganar peso, quiero estudiar esto, quiero hacer lo otro. Si tú no se lo dices a nadie, es más probable de que no lo hagas. Porque al final no te has comprometido con nadie, contigo mismo. Y a ti no te importas mucho, al fin y al cabo. En cambio, si tú te comprometes con alguien, expones a tus amigos, a tus familiares, a tu pareja, lo que pretendes hacer, es más probable de que, aunque sea por orgullo, lo acabes cumpliendo. Porque te has comprometido. Y oye, ¿qué van a pensar si no de ti? Si al final no cumples lo que haces, nadie te va a tener en cuenta, ¿sabes? Entonces, quedarnos con esa idea, ¿no? La importancia de comprometernos cuando queremos hacer algo, y lo queremos hacer de verdad. Cuéntaselo a tu amigo, cuéntaselo a quien quieras, pero cuéntaselo. Entonces, en mi caso, pues la idea de comprometerme con Sergio a cumplir unos plazos, a cumplir una serie de acciones, me ha ayudado muchas veces a llegar a casa por las tardes, cansado, sin ganas de hacer nada, y hacerlo. Aunque sea por el simple hecho de que me he comprometido con una persona. Me da igual que sea Sergio, que sea cualquier otra persona, pero te has comprometido y tienes que cumplir. Y a largo plazo, o después, a posteriori, yo agradezco, porque si no, no lo hubiese hecho. Si yo me comprometo solo conmigo mismo, pues ya ves tú, ¿sabes? ¿Quién me va a echar la bronca? ¿Yo mismo? No, no. Y aquí quiero hacerte una parada, David, porque eh, creo que es algo parecido a lo que le pasó a Xavi Osa, ¿no? Que al final, un poco diferente, ¿vale? Pero empezó a entrenar para gustarle a los demás, pero luego al final se enamoró del entrenamiento. Y hay una frase muy parecida de Naval Ravikant que dice, lee lo que te guste hasta que te guste leer. Entonces, desarrolla un sistema que no te permita fallar y créeme que vas
que te va a empezar a gustar lo que haces. Hombre, a ver, siempre hay excepciones, ¿no? Si te ponen a picar piedra, pues puede que no te guste o puede que incluso llegues a querer picar piedra. Pero en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido un sistema donde la opción por defecto es no fallar, porque tienes otra persona que, que está detrás para darte un collejón como se te olvide algo. Y al final, Sergio, a mí, con la idea que me gustaría que se quedase la gente que nos escucha, al menos por mi parte, es que soy un mero transmisor de información. O sea, yo en ningún momento en este podcast ni en ningún otro lado quiero ni sentar cátedra, ni decir a la gente cómo tiene que vivir, ni decir a la gente cómo tiene que comportarse. No, básicamente lo que se trata es, pues yo, la información que puedo adquirir gracias a libros, gracias a diferentes blogs, gracias a diferentes personas con las que me relaciono, experiencias, transmitirlas a los demás para que, como a mí de otra forma me han ayudado otras personas, yo poder ayudar, o al menos no ayudar, pero que, que la gente que nos escucha tenga otras perspectivas y se planteen diferentes preguntas. Porque a veces es muy difícil si solo nos encerramos en nuestro propio habitáculo con nuestros amigos, que todos piensan como nosotros, que nadie nos dice no, que todo el mundo nos da la palmita de la espalda, es muy difícil salir de ahí y ver ese pensamiento o sentir ese pensamiento crítico más allá de nuestra realidad. Entonces, a mí, básicamente, lo que me gustaría conseguir con este podcast es crear ese pensamiento crítico en la gente. La gente que nos escucha puede estar totalmente de desacuerdo con lo que decimos muchas veces. Y es que esa no es mi intención. Mi intención no es que estéis de acuerdo, no. Mi intención es que simplemente os hagáis determinadas preguntas. Obviamente, Sergio y yo tenemos nuestra opinión porque estamos sesgados como cualquier persona y tenemos una opinión subjetiva de hechos que comentamos, pero no os tenéis que quedar con esa opinión. Algunos estaréis de acuerdo y otros menos. Os tenéis que quedar con el trasfondo que hay detrás, con esas preguntas, cómo hemos llegado a esas conclusiones, qué hay detrás de todos estos temas. Sí, y yo te iba a decir que, bueno, mi motivo quizás es algo más egoísta y es aprender a articular mi pensamiento, mi manera de pensar, mi manera de afrontar mis dudas y de cómo preguntarlas, porque es verdad que no voy a decir que sea de los mejores comunicadores, de hecho creo que todo lo contrario, tengo un margen de mejora brutal, me quedo trabado muchísimas veces, me cuesta a veces articular ideas de manera hablada sin trabarme y sobre todo me cuesta a veces hacer preguntas concretas, o sea, yo me reescucho las entrevistas y digo, Sergio, aquí tienes que intentar ser más concreto, entonces este podcast me ayuda a articular un poco mi manera de pensar y expresarlo fuera. Sí que es verdad que hay cierta parte de que me gustaría pues que ese yo de hace quizás un año y medio o hace 2 años que descubrió Emotion Me, pues sí que me gustaría que haya gente oye, que se pueda beneficiar de este podcast y de lo que hablamos porque realmente les parezcan temas interesantes y les demos ideas y que esas ideas sean como la puerta para profundizar en diferentes temas. Pero lo que tú has dicho, David, totalmente de acuerdo que al final nosotros somos transmisores de información, ni siquiera somos buenos transmisores, o sea que si estás aquí, no sé ni por qué estás, pero bueno, estamos en proceso de ser buenos, o al menos lo vamos a intentar. Y sobre todo eso, somos dos chavales que nos gusta hablar de ideas, que tenemos bastante curiosidad por las cosas y que tenemos la suerte y un poco la vergüenza, ¿no? De contactar a gente para traerla aquí al podcast y poder exprimirla al máximo. Yo creo que eso es un poco el resumen. De hecho, al final, estos podcasts, estos episodios, son un poco la cola de todo, porque nosotros, fuera de micrófono, entre Sergio y yo, tenemos podcast de horas y horas de duración, debatiendo, discutiendo de todos los temas que os podéis imaginar, y algunos de ellos, con suerte, llegan a este podcast, porque al final nos encanta sobre todo poner en jaque las ideas, ¿no? A mí me encanta Sergio además porque me pone en jaque muchas ideas que muy poquitas personas son capaces de hacer y creo que pues tienes un don, tío. Eres un tocahuevos, literalmente. Eh, eres un tocahuevos porque eres capaz de poner en jaque pues muchas ideas de mucha gente
que las da por verdades absolutas porque nadie se las ha cuestionado en toda su vida y de repente te viene un chaval y te dice, ey, pero ¿esto por qué? Ah, por esto, pero ya, ¿y esto por qué esto? Claro, y ahí empiezas al método socrático, ¿no? Empiezas a hacerte preguntas a ti mismo y de repente dices, coño, ¿por qué pienso todo lo que pienso? O sea, ¿cómo puedo diferenciar lo que realmente pienso yo de lo que me han inculcado durante todos mis años? Y es muy bonito, al menos a mí me gusta mucho el darte cuenta de todas estas cosas e intentar ir un poquito más allá. Intentaremos en un podcast pues profundizar, ¿no?, en aspectos quizás más metafísicos, el porqué de las cosas, creo que es un tema muy interesante. Así que Sergio, pues poquito más que añadir, porque podríamos estar aquí hablando 3 horas más, pero el indio que nos edita los podcasts, pues creo que a las Se 9 llama David. que se llama casualmente como yo, a las 9 se tiene que ir a dormir. Entonces, o le enviamos los archivos ya o cierran el chiringuito. Pues David, yo creo que podemos cerrar por aquí, sobre todo que la gente se quede con ese cuestiónate las cosas y que, bueno, este podcast ha sido un poco para expresar estos 2 meses, para contarte un poquito más de nosotros y cómo nos conocimos, que yo creo que es una historia chula. Así que espero que te haya gustado y nada, gracias por seguir aquí después de 2 meses y si eres nuevo, pues gracias por animarte a escucharnos. Pues eso es, lo mismo, agradeceros a todos por estar ahí, por todo el apoyo que hemos recibido desde que comenzamos este proyecto. Y nos vemos el miércoles. Sergio, Eso es. hasta Adiós. luego.